diplomático, lo políticamente correcto. Y yo creo que en un seminario de repente uno tiene que encontrar fe a la guagua. Y desde ese punto de vista, uno corre el riesgo, ¿verdad?, que sea la última invitación, pero a mí me gusta correr. Permitido interrumpir, porque así le damos más dinámica. ¿Qué es lo que tenemos ahí? El coaching operacional dice para mitigar el riesgo. No sé si han escuchado la expresión coaching. Está de moda, por eso la tomé. Que es fruto de experiencia, es fruto de decir, mire, ¿cómo llego a donde quiero llegar? Es algo así. Y desde ese punto de vista, en el recorrido que vamos a hacer, ustedes van a ver que vamos a tener varias posibilidades. El temario, un poquito lo que es el coaching, complejidad operacional, mitigar, que para nosotros en el mundo de la aviación significa colocar barreras, colocar defensa, tratar de ver la manera de lograr lo que queremos lograr. Adelantar algo, las organizaciones detectan el problema y posteriormente las organizaciones tienen el deseo de solucionar. Hasta ahí no hay ninguna dificultad. Y a quien usted traiga, expertos nacionales o internacionales, tienen esa mirada. El problema y dónde queremos llegar. ¿Dónde creen ustedes que está la dificultad? Tenemos un problema, esto es lo que queremos lograr. ¿Dónde está la dificultad? La complejidad. ¿Cómo lo vamos a llegar acá? En el cómo, y en el cómo tenemos teoría. Las teorías que nos plantean que hay diferentes maneras de poder obtener un objetivo. Vamos a hablar un poquitito de tres, que son las defensas, ¿no es cierto? Todo lo que ustedes han hablado en algún momento significa protegernos. ¿Con quién me protejo? Tres defensas, no existen más, solo tres defensas. Lo siguiente está relacionado con el riesgo. ¿Qué es lo que es el riesgo? ¿Cómo lo vamos a atacar? Un pequeño taller dentro del programa, ahí no lo dice específicamente, pero un tallercito para que juguemos y nos entretengamos, y unas conclusiones que es así que espero que no los aburran. Y arriba, no sé si han visto esto, ¿les llamó la atención al inicio? La expresión que le doy es el pastel, porque estando en México, hablaba de torta. Y en realidad tarde me vine a dar cuenta que no me entendieron. Porque el chavo que nos enseñó, que es un sándwich, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista no es eso lo que yo quiero hablar. El coaching viene de una expresión muy antigua, tiene que ver con aquel que guía los carros. En el fútbol, los futboleros saben, ¿verdad?, que el mejor equipo de Chile va a salir campeón el domingo, ¿verdad? Y eso es lo que es Colo-Colo, ¿verdad? Y dijo que este señor, dijo, mire, cada ser humano tiene la respuesta dentro de sí. Y eso es válido para los especialistas, es válido para las organizaciones, para los grupos humanos, es para todo el mundo. Sin embargo, si queremos aclararlo un poquito más, mire lo que dice. Es un sistema de comunicación, es decir, cómo me comunico, que parece tan fácil. Comunicar es una comunión, ¿para qué cosa? Hay que tener claro qué es lo que es comunión, ¿no? Una comunión para la acción. Oye, eso significa que si yo me quiero comunicar, no basta con que diga algo. Estadísticamente, todos sabemos lo que es un anticiclón. Si hago así, ¿está claro lo que es? ¿Dónde está el viento? ¿Qué es lo que es un ciclón? ¿De dónde va, no es cierto? ¿El viento de dónde va? ¿Por qué existe el viento? ¿Existirá el viento? Son preguntas interesantes, ¿eh? Porque uno se tiene que hacer algo. Porque en el avión usamos lo mismo nosotros. ¿Por qué vuela un avión? Inventamos el viento. ¿Y con qué lo inventamos? Con el perfil del ala. Hay un piloto por ahí, ¿verdad? O dos, me parece. Pero con el perfil del ala, ¿qué generamos? Generamos un anticiclón y un ciclón.
¿Dónde? En las partes superiores e inferiores. ¿Y qué conseguimos con eso? Magia. Se levanta el supertanque. Pura magia. La comunicación entonces, para que fluya, sea positiva, tiene que tener eso en que cuando hablamos entendemos lo que decimos. Un gato, ¿qué es lo que es? Miau. Miau. Pero alguien pudo tener un juego, me dice ayer el señor. Interesante, entonces yo tengo que rayar la cancha. Si no rayo la cancha es imposible saber la comprensión que va a tener la otra persona. Y por lo tanto en el coaching yo tengo que enseñar a preguntar. ¿Y quiénes tienen que preguntar? Los especialistas. ¿A quiénes le tienen que preguntar los especialistas? Al personal de primera línea. ¿Por qué razón? ¿Por qué los especialistas tienen que preguntarle al personal de primera línea? ¿Por qué el experto tiene que preguntarle al personal de primera línea? ¿Por qué hace la pega? Porque el que está en el día a día, ¿no? Entonces, por sobre lo que dice un texto, por sobre lo que dice la planificación estratégica, yo me encuentro con algo que en el mundo ya nadie lo discute. Todos tenemos una deriva práctica en cualquier cosa que hagamos, incluyendo el seminario, ¿no? Entiendo que alguien no llegó ayer. Por alguna razón, yo no voy a cuestionar la razón, solo digo que la planificación, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué habría sucedido si 10 de los relatores no llegaron? Esa es una deriva inaceptable. Entonces, la planificación tiene que tener el concepto que se llama flexibilidad. Eso es flexibilidad, pero tiene un límite. Cuando olvido el límite, me disparo. Enseguida, a escuchar, a responder, porque hay que saber responder. En meteorología, mi gran lucha, ¿no es cierto? Como cliente, o sea, como piloto. El clamor de los pilotos de la información en texto claro. Eso claman los pilotos del mundo. Y entonces, lo han clamado en la medida que se han equivocado al leer las claves. Miren qué interesante. Ahora, ¿quién no ha reaccionado? El pastel. El pastel siempre es pasivo. De repente se enoja y vamos a ver cuándo se enoja, ¿ya? Hay que tomar conciencia. Eso es complejo y lo vamos a ver. Hay que establecer el plan de acción con nuevas y mejores expectativas. Bonito es ver jóvenes que dicen, bueno, y esto es lo que estamos haciendo, ¿ah? Aquí tenemos un modelo, aquí tenemos un perfil, aquí tenemos algo novedoso para tratar de ver si resulta. Y si no resulta, no se preocupen. Si partieron los aviones. Cuando partieron los aviones, alguien dijo, pero ¿cómo? Algo más pesado que el aire podría... hay que ser loco para proponer aquello. Y miren el resultado. ¿Cuántos pasajeros tenemos ahora en el aire? 800 pasajeros. En realidad, antiguamente se decía que era imposible con 2. Eso es interesante. Otra cosa, el estado actual de las cosas. La mayoría conocemos el estado actual, porque eso es fácil. O sea, se cae, no debió haberse caído, ahí está. Carabineros lo conoce bien, ¿no? Qué triste. Triste porque la necesitamos, ¿no? Mire, desaparece un escalafón completo. ¿Qué escalafón desaparece? Ya, pues estadísticamente alguien me tiene que ayudar. Intendencia. Intendencia. Ah, muy bien. ¿Y por qué desaparece? Porque el pastel había que conformarlo, había que decirle al pastel, oye, cálmense, estamos mejorando. Es decir, cuando tengo un problema con cara de crisis, el mundo no sigue siendo el mismo. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que busco yo? Llegar al estado deseado. Pero viene una pregunta, ¿deseado por quién? Y hay algunos que dicen, por ejemplo, la empresa. No, si la empresa está inmersa en un contexto. Puede perder la empresa si no toma en consideración a quién. Empieza con P. Al pastel. ¿Ves? Si no toma en consideración al pastel, la empresa puede desaparecer. Raya la cancha. Aquí aparecieron cosas muy interesantes. Alguien por ahí dijo, y esos incendios que nos meten bulla,
por el momento y